Para tratar de entender cuáles son las posibilidades que nos quedan, cuáles son las herramientas que tenemos a la mano, qué va a pasar con el control político al ministro de Defensa, estamos con Sandra Botero. Ella es profesora de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Sandra, bienvenida a Puntos Capitales. Buenas noches. Hola Santiago, buenas noches para ti y para la gente que nos ve y nos escucha hasta ahora. Bueno, ¿qué es lo que falla? Es decir, ¿por qué esta citación a debate, no? Primero pasa esta cosa en el Senado como de la invitación del presidente Arturo Char como rico, ¿no? Como venga y nos cuenta, y después esta excusa de no voy porque estamos en pandemia a la Cámara. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿por qué falla? Yo creo que dijiste una palabra clave cuando estabas haciendo la introducción, cuando hablabas de que esto es un sistema de pesos y contrapesos. Entonces creo que para entender lo que está fallando, hay que entender tanto la habilidad política y la capacidad de maniobra del ministro de Defensa, quien hábilmente usa excusas, por ejemplo, se excusa con el asunto de la pandemia para no asistir, o maniobra, aunque él sostiene que no, otros sostienen que sí, para que lo inviten al Senado. Entonces, por un lado está su habilidad, él que está en el Ejecutivo, y por el otro lado está la debilidad del Congreso en este momento. Tenemos un Congreso que viene un poco cojeando, que en particular en el contexto de la pandemia ha tenido mucha dificultad para ejercer ese rol que tiene de controlar al Ejecutivo, y creo que se ha visto muy agudamente en esta crisis de los últimos días. Entonces, si yo tuviera que resumirlo, Santiago, diría que se junta el hambre con la gana de comer. Sandra, ¿qué manera existiría de comprometer al Ministerio de Defensa o al ministro de Defensa específicamente con estos debates de control? Es decir, a través de qué mecanismo podría asegurarse que se le cita, va y se somete al debate de control político. Yo creo que hay que reformular la pregunta. El enredo que tú tienes en este momento no es tanto cómo convences al ministro de que vayas, aunque claro, habría que convencer al ministro de que vaya de alguna manera, sino cómo haces para que el Congreso cumpla su función de control político, que es fundamental en este momento. Porque tienes un presidente del Senado que es muy cercano al gobierno. Tienes un Congreso que, como veníamos hablando y te estaba diciendo, está muy debilitado en el contexto general de la pandemia, y que en general también, digamos, sufre como para servir de control. Y en el contexto de la pandemia, la oposición tiene aún más dificultades para hacer uso de las herramientas que normalmente haría uso, porque es más difícil coordinar, porque es más difícil verse. O sea, la virtualidad dificulta un poco esas cosas y pone a la minoría en desventaja. Entonces, para obligar al ministro, o sea, para hacer control efectivo, hay que hacerlo. Necesitas voluntad política. Y en este momento creo que eso es lo que no tienes en el Congreso, porque tienes un presidente del Senado que está trabajando para el gobierno o haciéndole favores al gobierno, y tienes una oposición con dificultades para usar las palancas que usualmente usa. ¿Qué herramientas le puede quedar entonces a la oposición si no tiene la posibilidad, o sea, si no cuenta con el Congreso como entidad, si las bancadas no le van a jalar, a pesar de que no se trata, por ejemplo, solamente de la oposición? Hay muchos parlamentarios independientes que también expresaron su inconformidad con el ministro de Defensa. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Porque en pandemia no se puede sesionar todo el tiempo en el recinto, pero tampoco se puede salir a hacer trabajo con la comunidad o trabajo en plaza pública. Es decir, ¿qué le queda? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que digamos que el camino y las herramientas que están más a disposición son en este momento las herramientas de la opinión pública. Obligar a poner el tema a que haya revelaciones en la opinión pública para que sea esa presión la que lleve o sea, la que le ponga presión al ministro. Entonces, yo creo que también para entender lo que está pasando ahorita, recordemos un poquito lo que pasó con Guillermo Botero, ¿cierto?
O sea, lo que hay también es mucho temor de volver a esa situación. O sea, de volver a estar en un debate de ese tipo, donde se expongan cosas tan tenaces que el ministro quiera renunciar antes de. Entonces, creo que lo que se necesita y el espacio que existe en este momento es el espacio de denuncia pública. O sea, el control no es el control horizontal entre los poderes, sino que tienes que jugar a poder movilizar la opinión pública para así mover algo a nivel político. Ok, yo voy a cerrar, Sandra, con una pregunta de puro tuitero. Es una pregunta tal cual de opinión, y es, ¿será que con el paso del tiempo y los debates que seguramente se van a suceder, seguramente sin éxito hasta cierto punto, el hecho de que el ministro de Defensa no asista a los debates de control político no será argumento suficiente para que, o no será prueba fehaciente de que no resiste un debate de control político? Yo no creo para el ministro, porque esto es una pelea política. La pelea es la pelea de quien controla la agenda. Y lo que está haciendo el ministro con todas estas maniobras es controlar él la agenda y poner el tema. Él sí quiere ir al Congreso, pero quiere ir al Congreso a hablar de lo que él quiere hablar en los términos que él quiere hablar. Él no quiere ir a responder un cuestionario específico, ni quiere llegar allá a que, por ejemplo, no sé, Roy Barreras salga con alguna revelación o alguno de los congresistas le salga con algo que él no va a poder responder, porque estamos ante una situación en la que hay videos, en la que hay cosas cuestionables. Recuerda que hasta hace solo un par de días el ministro no se había disculpado oficialmente ni se estaba usando la palabra asesinato. Entonces es una cosa bien delicada, súper, súper delicada. Y el control acá es una pelea política por el control de la agenda. No creo, hay un sector amplio que no considera que esto sea un problema, que él no vaya, él está hablando, ¿quién dice que no? Perfecto. Pues Sandra, muchísimas gracias. Por supuesto, pero eso ya sabíamos, nos quedan muchísimas preguntas. Le agradezco que haya estado con nosotros y espero que nos volvamos a encontrar cuando tengamos más y más noticias de qué es lo que va a pasar, sobre todo con esta cuestión de la defensa y la situación de Bogotá. Muchísimas gracias. Chévere, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros